Pregunta número 28. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de mujeres y hombres, ¿quién aprueba al inicio de cada legislatura el plan de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella? A, el Ministerio de Igualdad; B, el Gobierno; C, el Congreso de los Diputados; D, el Ministerio de Hacienda. Bien, pues la cuestión nos manda de cabeza a la que fue la primera gran ley en materia de igualdad, una ley con el rango orgánico, como podéis ver en el membrete del título, que es la Ley Orgánica, una de esas grandes leyes absolutamente transversales del ordenamiento, que no se limita a regular la igualdad aquí o allá, sino que de la propia exposición de motivos ya se deriva que parte de una idea muy clara. La igualdad ante la ley no bastaría, sino que en la práctica subsisten desigualdades estructurales y por tanto formas de discriminación, directa, indirecta, obstáculos, bla, 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 patatín y patatán, y entonces la ley tiene una ambición enorme porque actúa sobre muchos planos a la vez. No es una ley que te diga aquí y allá, sino que es completamente transversal, horizontal. Es una ley que permea el ordenamiento jurídico pues prácticamente de norte a sur y de este a oeste. La ley es ambiciosa jurídicamente hablando. Por una parte, define conceptos jurídicos básicos, digamos, la igualdad de trato, la discriminación directa, discriminación indirecta, el acoso sexual, el acoso por razón del sexo, las acciones positivas, la legitimación, un montón de cosas que nos aparecen en el examen. Y por otro lado, lo que hace la ley, por eso digo que es ambiciosa en sus objetivos, o fue ambiciosa en sus objetivos, que ya casi 20 años, ¿verdad? Sino que proyecta, aterriza, proyecta el principio de igualdad sobre muchos sitios distintos, sobre múltiples sectores. El empleo, la educación, los medios de comunicación, acceso a bienes y servicios, contratación pública, políticas sociales de todo tipo, responsabilidad social en las empresas, función pública, el empleo público. También no es una ley, digamos, puntual, no es un parche, no es un agujero, no es un parche para tapar un agujero, es una ley absolutamente general, una ley de transformación, diríamos, transversal del ordenamiento, ¿eh? Está el principio también de transversalidad de género, ahora que me viene lo de ley transversal. Es decir, la igualdad no ha sido tratada en la ley como un asunto aislado, como una política complementaria o sectorial, sino que lo que han pretendido es integrar en todas las capas normativas, políticas, burocráticas, en la elaboración, en la aplicación de todas las políticas públicas. La ley obliga justamente a todas las administraciones, a todas ellas, a que incorporen el principio de igualdad en su actuación general, no en órganos especializados, no en campañas concretas, no haciendo planes aquí o allá, sino en toda su actuación general, ¿de acuerdo? Es importante por su carácter transversal a nivel de sociedad y es importante en las oposiciones porque nos las preguntan, ¿de acuerdo? Bien, esta pregunta que tenemos aquí es una pregunta muy concreta sobre los planes de igualdad. Los planes de igualdad, claro, tenemos que ir justamente a la regulación dentro de esta ley que nos da la cuestión. Tenemos el título cuarto, Derecho al Trabajo, capítulo primero, vamos avanzando, capítulo tercero, planes de igualdad en las empresas, 45, vamos avanzando, aquí tenéis una regulación gigantesca de los planes, el distintivo empresarial, y llegamos al título quinto, principio de igualdad en el empleo público, sigo avanzando, sí, medidas de igualdad, sigo avanzando, y me encuentro con el artículo 64, que es evidentemente el que da respuesta a la pregunta, porque la propia rúbrica del precepto coincide con la pregunta. Plan de igualdad en la AGE, Plan de igualdad en la Administración General del Estado, en la administración institucional, los organismos públicos vinculados, dependientes de la administración institucional, la administración instrumental. Bien, el gobierno aprobará al inicio de cada legislatura un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la AGE y en sus organismos. El plan establecerá objetivos a alcanzar, estrategias, medidas a adoptar, será objeto de negociación. Ahí tenéis las materias objeto de negociación del TREBET, que las estudiamos con tantísimo cariño en nuestro curso de personal. En su caso, representación legal, bla, 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 cumplimiento será evaluado por el Consejo de Ministros con carácter anual. Bien, por tanto, no hay duda de que si el gobierno, ¿verdad? Al amparo de la pregunta 28, la letra B, es el gobierno el que, no por la ley del gobierno, no por la ley 40/2015, régimen jurídico, sino por la legislación específica de igualdad, el que tiene este mandato. Bueno, es importante entender o distinguir dos planos diferenciados, porque claro, en esta ley aparecen planes de igualdad de las empresas y planes de igualdad de Administración General del Estado. Comparten el nombre, pero no son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Comparten cierta filosofía también, podríamos decir,
del ámbito empresarial, la ley los concibe más bien como un conjunto ordenado de medidas que tiene que tener un diagnóstico previo y que se orienta a alcanzar la igualdad efectiva en la empresa, eliminar cualquier tipo de discriminación, objetivos concretos, estrategias, prácticas, sistemas de seguimiento, empresas con una serie de personas, no en el kiosco de la Tony de la esquina, sino de 50 más personas. Esto ha ido bajando con los últimos años y es susceptible de cambio, ¿eh? Puede venir pasado mañana y cambiarse los sistemas de obligatoriedad. Es un sistema relevante en la medida en que la administración, perdón, la legislación se ha expresado no como un brindis al sol, esto de los planes de igualdad, sino como una verdadera herramienta, ¿eh? Los planes de igualdad, una verdadera herramienta, una técnica de intervención en la sociedad, en este caso en las empresas, ¿de acuerdo? Bueno, parte de esa filosofía se comparte, y digo solo parte porque no son 100% equivalentes, se traslada al sector público estatal. Hay que establecer estrategias, objetivos, medidas. Hay peculiaridades, por ejemplo, en el ámbito del empleo público, pues el plan se tiene que negociar. Los empleados públicos, salvo las materias excluidas de negociación, lo podemos negociar prácticamente todo. Nosotros mismos, no, los órganos de representación que para eso están, ¿de acuerdo? Entonces, estas ideas son importantes, digamos, ver las diferencias y los parecidos entre la figura, ¿de acuerdo? ¿Qué se persigue teniendo un plan de igualdad en la AGE? Pues en el fondo es lo mismo, ¿eh? Corregir desequilibrios que de uno u otro modo puedan aparecer en muchos ámbitos del empleo público, en el acceso, en la promoción, en la formación, la presencia de la mujer en puestos directivos, toda la parte de conciliación, prevención del acoso, las retribuciones, el impacto diferencial en función de determinadas medidas organizativas. Alguno dirá, hombre, Miguel, pero en el 64 no hay un catálogo cerrado de medidas. Efectivamente, no lo hay. Precisamente lo que hace es exigir que el plan de igualdad sea el que fije los objetivos, las estrategias, etcétera. Es una formulación todavía mejor, entre comillas, lo mejor es más abierta, más flexible, permite adaptar el contenido del plan a las necesidades detectadas en cada legislatura, que perdonadme, pero pueden ser cambiantes, no tienen por qué ser siempre las mismas. Si yo detecto una necesidad y la corrijo, esa necesidad en principio ha desaparecido o he conjurado sus riesgos, pero tendré otras con las que no contaba o que han aparecido, han sobrevenido, no estaban, pero ahora sí. En definitiva, lo que estamos viendo que son instrumentos potentísimos de planificación pública en materia de igualdad y que esta formulación abierta en el artículo 64 pues lo que permite es flexibilidad porque el artículo no establece un catálogo cerrado de medidas, ¿de acuerdo? Entonces, no son meros principios, digamos, de actuación decorativa, sino que están aterrizados al suelo, son políticas públicas transversales dentro de lo que llamaríamos el terreno de la organización, del seguimiento, de la planificación de la función pública, ¿de acuerdo? Entonces, es el gobierno el encargado normativamente, lo estáis viendo ahí, es el gobierno, es decir, el ejecutivo central, el gobierno, quien al principio de cada legislatura tiene que aprobar el plan, ¿de acuerdo? Esta es la idea de la aprobación del plan de igualdad vinculada con la pregunta 28, que no nos están preguntando por contenidos propios del plan, no nos están preguntando por el resultado concreto del ejercicio de esa potestad, sino que nos están preguntando simplemente por el elemento subjetivo, por el órgano encargado de, ya lo veis, a quien aprueba, ya nos dice al inicio de cada legislatura, ¿verdad? El plan de igualdad. Pues es en el ámbito de la AGE, como habéis tenido ocasión de ver, el gobierno. Y pues con esto quedaría corregida la pregunta del examen número 28.